Buenas tardes, vamos a comenzar la segunda charla de la tarde, del coloquio, y tenemos aquí con nosotros a Luz de Teresa. Luz de Teresa es profesora también de la facultad, está en el Instituto de Matemáticas, y ella nos va a hablar de espacios de Sobolev o de la indiferencia ante lo indiferenciable. Parece trabalenguas. No, pues gracias, Efraín, por invitarme. Qué bueno que están acá, jueves en la tarde, sin clases, es todo un honor que vengan a oírme. Y en realidad, bueno, lo poco que oí de la plática anterior, perdón por no haber venido, tengo otras cosas que me tienen agobiada. Soy la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana y estamos intentando sacar dinero y estaba un poco agobiada con eso. Entonces, no llegué, no oí toda la plática, pero el final, de hecho, hace conexión con lo que yo voy a hablar, porque lo que Félix dijo es que, bueno, pues que estas funciones no son continuas, ¿no? No se puede adquirir cualquier valor, número real, ¿no? Pues que en realidad pues son cosas que no es una función continua lo que se tiene ahí. Y estaba trabajando con ecuaciones diferenciales parciales, entonces viene así perfectamente embonado con lo que les voy a platicar ahorita. Entonces, bueno, el título pues es un poco para hacer un juego de palabras y voy a tocar varias materias, o sea, los temas de los que voy a hablar están relacionados con varias materias optativas de la carrera, ¿sí? O sea, no es solo una materia optativa, les voy a poner al final como de cada subtema en qué materia más o menos se ve eso y qué tendrían que llevar para cubrir esos temas. Entonces, básicamente la plática se basa en algunos modelos de ecuaciones diferenciales parciales. Ya Félix habló de la ecuación del calor en particular. Estaba hablando, yo no me voy a ir a hablarles de cosas tan complicadas. Nada más es así un ejemplito de cómo se trabaja con alguna ecuación diferencial parcial y las obstrucciones que tenemos a la hora de construir soluciones, pues porque resulta que el mundo real pues no es diferenciable, o sea, las cosas en el mundo real no son diferenciables, bueno, a veces ni siquiera continuas. Y pues las matemáticas tienen un lado abstracto muy importante, pero tienen un lado práctico muy importante. O sea, siempre las matemáticas surgen o se relacionan o intentan responder preguntas del mundo real, luego siguen su desarrollo aparte, a lo mejor no tienen nada que ver, y 100 años después resulta que los números complejos sirven para la física. Cuando los inventaron, los crearon o los descubrieron, pues no se sabía que iban a ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, tienen vertientes distintas y a veces se vuelven a coincidir, se vuelven a separar y vuelven a coincidir en la práctica, ¿sí? Entonces, hay una parte de las matemáticas que sí surge de querer modelar el mundo real, y esas son las ecuaciones diferenciales parciales. Luego hay desarrollos abstractos súper interesantes en torno a ellas y que también vale la pena estudiar si les gusta lo abstracto. Si les gusta lo práctico, pues también, ¿no? O sea, son como áreas donde uno puede desarrollarse. Ay, no, es que a mí no me gustan las aplicaciones. Bueno, esto tampoco es tan aplicado. No, es que no me gusta lo que no es aplicado. Aquí también hay muchas aplicaciones. Entonces, sí es un universo bien complejo donde hace falta entrarle desde todos lados porque hay muchísimos problemas abiertos, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas matemáticas importantes que desarrollar y hay muchos problemas reales que enfrentar, ¿sí? Entonces, va hacia las ecuaciones diferenciales parciales. Les pongo una ecuación muy inocente en el papel, que es la ecuación de Laplace, ¿sí? Que es el laplaciano de U igual a 0 o la de Poisson, que es menos laplaciano de U igual a F, con F una función dada. Aquí el laplaciano es cuando tomamos la suma de dos derivadas de la función respecto a la misma variable cada vez,
¿sí? O sea, si es en dimensión 1, pues es nada más 2 derivadas con respecto a x. Si es en dimensión 2, son 2 derivadas con respecto a x de la función, más 2 derivadas con respecto a y de la misma función, ¿sí? Y así, en n dimensiones se puede generalizar lo que es el laplaciano. Entonces, esto viene de muchas ecuaciones de la física, pero también de la biología. A los que les interesen cuestiones de biología, el laplaciano aparece y la ecuación del calor también aparece. En realidad es una ecuación de difusión que está relacionado con este operador, que es el operador de Laplace, ¿sí? Que describe situaciones físicas. ¿Qué describe? O sea, si el modelo, digamos, tradicional es pensar que U es una densidad, por ejemplo, una concentración química, una concentración de temperatura, ¿no? Es un tipo de densidad y se tiene un flujo en cierta región y en la frontera de esa región el flujo es cero. No hay transmisión de calor, por ejemplo, ¿sí? O no hay transmisión de este químico en un vaso. Ustedes echan una gota de tinta en un vaso y no pasa las fronteras, no hay manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen? Pues van a tener que el flujo en la frontera va a ser cero, ¿sí? Y F es la densidad del flujo. Entonces, el teorema de Green, que se lo ven en cálculo 4, nos dice que la integral sobre esta región V de la divergencia de F, pues es igual a F punto, el vector normal sobre la frontera, a esta integral, ¿sí? De frontera. Entonces, como tenemos esto, pues eso es cero. Entonces, me está diciendo que la divergencia de F es igual a cero, ¿sí? Bueno, si seguimos con eso, lo que me dice es que el integrando, y aquí tiene que ver teoría de la medida, si lo hacemos realmente con medida, si pensamos en funciones continuas, quiere decir que el integrando es cero, ¿sí? En toda mi región donde está sucediendo esta concentración química o esta concentración de calor. ¿Ok? Hay consideraciones físicas que me dicen que lo razonable es que F sea proporcional al gradiente de U. Acuérdense que U era mi concentración química, ¿sí? Pero en dirección contraria. Entonces me está diciendo que F es como menos A veces el gradiente de U. Y después, como teníamos la divergencia, pues la divergencia del gradiente es el laplaciano, y entonces lo que tenemos es que el laplaciano de U es igual a cero, y de ahí sale esa ecuación que les puse al principio, ¿sí? Era justamente una función cuyo laplaciano era igual a cero. ¿En dónde? Pues en determinada región, ¿sí? En general U es una concentración química, ya les había dicho que una temperatura, un potencial electrostático, o sea, varias cosas. Entonces, en dimensión 2, se los dije de palabra, pero este es el laplaciano. En dimensión, bueno, y es invariante por traslaciones. O sea que si yo traslado en X, ¿no? En la variable X por A, o en la variable Y por B, ¿qué va a pasar? Pues me queda el mismo operador, o sea, cambio de variable, pero pues las derivadas me quedan igual, ¿no? Y voy a tener, pues que va a quedar lo mismo. Y también tiene una propiedad que es que si yo hago rotaciones, el operador me queda igual. O sea, si yo tomo x' igual a x coseno de alfa más y seno de alfa, esto es una rotación en el plano, entonces voy a tener pues que el operador laplaciano en una variable x, y o en la variable x', y' son iguales. Entonces eso da una pista de cómo se escriben las soluciones de esa cosa que era laplaciano de U igual a cero, ¿sí? Entonces, lo que me va a decir es que voy a tener soluciones radiales, que es posible tener soluciones radiales, como no depende de la rotación, no depende del ángulo, ¿sí? Dijimos que es invariante por rotaciones, entonces lo que estoy diciendo es que pues mi solución nada más depende del radio, ¿sí? No del giro, no del ángulo con el que me estoy moviendo en el plano, ¿sí? Entonces, pues lo que
si yo tomo y hago un cambio de, perdón, ya te toca aquí, hago un cambio de variable a polares, calculo el laplaciano de la función en las variables polares, en r y teta, me queda esto, pero dijimos pues que no depende del ángulo, ¿verdad? Es invariante por rotaciones. Entonces lo que tiene que ver es que, o sea, esto es 0, ¿sí? En las rotaciones se me queda, esto va a ser 0, ¿sí? La parte que depende del radio tiene que ser igual a 0, porque esto es igual a 0, ¿sí? No depende del ángulo. No, cuando yo roto sigue siendo lo mismo. Entonces, no depende del ángulo con el que roté, es constante respecto al ángulo. Entonces, lo que me queda es que esta cosa es 0, pero todo era igual a 0, entonces me queda que esta parte es igual a 0. Entonces, puedo imaginar lo que es una solución de esto. Y entonces, bueno, se puede ver, lo hice en dimensión 2, pero se puede hacer en cualquier dimensión, que no sea 1. Y entonces me va a quedar que U es una constante veces el logaritmo natural de R más E2 si estoy en dimensión 2. Y en dimensión 3 me queda una potencia negativa del radio, ¿sí? Bueno, entonces voy a definir, aquí puse el logaritmo natural del módulo de X, pues era lo que era el logaritmo natural del radio. Lo traduje a las coordenadas originales, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaba algo con el logaritmo natural de X en dimensión 2 y algo que era una potencia del radio a la 2 menos n en dimensión 3, ¿sí? Bueno, entonces se puede ver que en Rn, esta U de X, que es la integral sobre Rn de phi de x menos y, o sea, la phi es esa que obtuve, que no depende de el ángulo de rotación, que es invariante por rotaciones, por f de y, bueno, esto se le llama convolución, ¿sí? Es una solución no de menos laplaciano de u igual a 0, sino solución de la ecuación de Poisson, que es que yo les puse igual a f del otro lado. O sea, esto, haciendo las cuentas, pueden ver que esa es la solución, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos resolver, eso era en Rn, pues resulta que no, pues que están en un vaso. Entonces, cuando yo estoy en un vaso, tengo una frontera determinada, ¿sí? O están en este cuarto, hay una frontera, hay unos bordes, ¿sí? Entonces, pues no es cierto que quiero resolver el menos laplaciano de u igual a f en todo Rn, sino que lo quiero resolver en un espacio delimitado. Tengo algo que me contiene a mi reacción química, a mi calor, a mis bacterias, a lo que esté modelando con esta ecuación. Entonces, pues lo que quiero resolver es la ecuación de Poisson, que ya había puesto con f aquí, y ahora quiero que u valga g en la frontera, en las paredes del auditorio, por ejemplo, ¿sí? O en las paredes de mi vaso, donde está mi gota de agua con la gota de tinta, no, mi vaso de agua con la gota de tinta, ¿sí? Ahí. Entonces, quiero eso. Bueno, entonces, si yo defino teníamos mi phi de y menos x, ¿no? Que es esa cosa que encontré, ¿sí? Y defino una cosa nueva, que se va a llamar phi super x, que es una solución de este problema, o sea, vale 0 en omega, ¿sí? El laplaciano de esa cosa, vale 0 en omega, pero vale la solución que yo había encontrado antes en la frontera donde está contenida mi solución. Si yo hago la resta, pues ¿qué va a pasar? Pues va a valer 0 en la frontera, porque ya antes valía lo que, ¿no? Esta solución que yo tenía era en Rn. Bueno, pongo que valga lo mismo en la frontera, resto los dos, pues valen 0, ¿sí? Entonces, en el interior, pues me va a resolver lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, puedo definir, se puede ver, o sea, eso lo verían en un curso de ecuaciones diferenciales parciales, esta es propaganda para parciales 1, ¿sí? Ver que la solución u de x la pueden escribir
de esta manera, o sea, como un integral sobre la frontera de mi función g, que es la que yo prescribí en los bordes de mi vaso, ¿sí? Más f, que es lo que quiero que valga el menos laplaciano de la función, por g, que es la función esta, ¿sí? La que definí como la original menos la phi super x de y, ¿sí? Entonces, así obtengo una fórmula para la solución de ese problema. Pero aquí vamos a empezar con problemas, porque encontrar esta phi super x, para cualquier dominio, pues no se puede encontrar. O sea, dar una solución explícita, ¿sí? Esa es una función de Green, se llama, pues no siempre la puedo encontrar, bueno, más bien casi nunca la puedo encontrar. Solo en dominios muy, muy específicos puedo escribirla. La puedo escribir así, ¿no? O sea, calcular, realmente hacer una estimación de quién es. Entonces, bueno, lo que les decía, esto se ve en el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a seguir, bueno, lo que les decía, puedo calcular phi x para cualquier omega general, o sea, para un frijolito ahí, donde ahí se está teniendo a cabo mi reacción química. Pues no, no siempre. O sea, el problema es que no se puede, ¿sí? Entonces, déjenme ver qué transferencia. Bueno, entonces les voy a poner una peliculita para ver, no solo porque phi sub x, o sea, estamos concentrados en que yo quería encontrar phi super x, pero también hay otras razones por las que voy a tener que meter estos espacios raros, que es como se llama el título de la plática de los espacios de Sobolev, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver si esto... Entonces, a ver si se oye algo. Tampoco importa, ¿eh? O sea, el sonido no es importante. Entonces, quiero ver, decíamos, yo quiero hacer ecuaciones, o uso las matemáticas para describir ciertos fenómenos físicos. Entonces, esta persona pone en una bocina, pone un vaso de agua. Entonces, va viendo cómo se ve el agua. Pues al principio son ondas bien bonitas, continuas, ¿sí? Estas ya diferenciables no son, o sea, ven esos picos, a nosotros nos enseñaron que la función valor absoluto no es diferenciable. Y aquí, bueno, ahí ya ni continuas, o sea, ¿no? O sea, incluso se separan las bolas, salen volando, y es un modelo físico. O sea, ¿me están sirviendo? ¿Están mal mis matemáticas? O sea, ¿puedo describir esto con funciones? ¿Resuelvan en una ecuación diferencial? ¿Hay una ecuación diferencial parcial que me modele esto? Pues de repente parece que sí, ¿no? O sea, de repente se ve súper bonito y súper simétrico, de repente se vuelve un poco loco, ¿no? Entonces, bueno, ¿sirve para algo las matemáticas? ¿Sirven para escribir esto? O sea, a nosotros nos dijeron, nos engañaron a lo mejor, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, casi hasta análisis 1. No, todo tiene que ser diferenciable, todo tiene que ser suave, todo es suavecito, suavecito, no hay rupturas, no, todo, pues no, o sea, les estoy poniendo ejemplos donde eso no es cierto, ¿sí? Dijeron, bueno, este es un experimento de un señor que llegó y se puso a hacer eso, y bueno, forzó la física a que diera ese resultado, pero la naturaleza solita no hace cosas así, ¿no? No hace cosas que no sean diferenciables. No, o sea, a ver, ¿por qué las va a hacer? Bueno, a ver si se deja, se las enseño, porque no se deja esto. Bueno, no les voy a poder enseñar lo que quería, ahí va, ahí va. Bueno, este es un fenómeno, se llama la pororoca, es un fenómeno que se da en Brasil, en el Amazonas. Bueno, está en inglés y hecha... O sea, la verdad es que no sé editar películas, entonces tengo un problema. Los sé hacer en mi celular, pero no los sé hacer en la computadora. Entonces, pues, tuve que poner todo, ¿no? Bueno, pero entonces,
En la zona del Amazonas, el Amazonas pues es muy, muy ancho, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con los ríos? Los ríos desembocan en el mar, ¿no? Y se va, todo el agua del mar, del río, pues se va al mar y bueno, ahí el final puede estar medio turbulento y truculento, pero está más o menos razonable. Esto en esta zona de la desembocadura del Amazonas es muy ancho y en cierto momento del año el mar se mete, pero se mete kilómetros. Tanto que van los surfistas a perseguir olas de la Pororoca. O sea, se meten, a ver, esto es lo que se está produciendo cuando se mete el mar en el Amazonas. Bueno, pues es aquí, o sea, se ve un frente de onda, ¿sí? Que va avanzando por dentro del río y de hecho va devastando todo a su paso. O sea, todas las granjas o todo lo que haya de agricultura, de vivienda en los bordes del Amazonas, muchos quedan destruidos por esa entrada del mar. Y les digo, se pueden meter a YouTube y ven videos de los surfistas corriendo esta ola, ¿no? Que es la Pororoca, ¿no? Entonces se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo y la pueden seguir, o sea, ustedes pueden seguir la onda, se forma en el mar y va subiendo por el Amazonas, ¿sí? Y va subiendo casi como si fuera un muro y se va adentrando. Entonces, ese muro, pues a mí que me digan lo que sea, no es una función diferenciable, ¿sí? Y sin embargo, pues sí, y no está forzado por el señor que puso la bocina demasiado alta. Bueno, esto ya se las corto porque tampoco. Bueno, entonces, por ahí de 1800, un señor Russell, creo que es en Cambridge, híjoles, no lo puse, observa en Cambridge, en Inglaterra, y en Oxford, hay muchos ríos o canales que van cruzando la ciudad y son muy bajos, o sea, es como Xochimilco. Ven que en Xochimilco, o sea, de hecho, pues no son lanchas, sino que van los lancheros con un palo y van empujando, ¿no? La trajinera. Igualito hacen en esas zonas, pero son más angostos, o sea, son muy bajos, son aguas muy poco profundas, ¿sí? Pero más angostas que Xochimilco, ¿no? A lo mejor en Xochimilco se debería de poder ver, pero bueno, por la configuración no. Entonces este señor ve que hay uno de estos lancheros, digamos, con su pértiga ahí moviéndose en el canal, y él va a caballo y ve una onda, ¿no? Así, que se va derechito, 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 como la Pororoca, ¿no? O sea, empieza la ola, y no es una ola, pues como si uno lanza la piedra, rebota en las paredes y se deshace, ¿no? Eventualmente desaparece su ola, ¿no? Sigue por kilómetros, o sea, como están esos canales en Cambridge, se puede seguir por kilómetros, va a caballo y va viendo esta onda moverse, ¿sí? Entonces describe este tipo de ondas. O sea, aquí todos son la descripción de la onda, ¿sí? Que es una onda viajera, se llama, y surge en un tipo de ecuaciones que, bueno, se describen las ecuaciones que modelan este tipo de onda y se llaman las ecuaciones, bueno, se les dice KdV porque es Korteweg-de Vries, son dos personas que las hacen, ¿sí? Entonces, la ecuación de Korteweg-de Vries es en dimensión 1, o sea, pero es una ecuación diferencial parcial. Hay tiempo y hay espacio, ¿sí? Entonces, es como si mi canal fuera unidimensional, ¿sí? Pero está transcurriendo el tiempo. Entonces, mi onda, el frente de onda va trasladándose a lo largo del canal. Ajá. Y es no lineal porque, ¿qué tengo? Tengo la función u multiplicando a la derivada de u, a u sub x, ¿sí? Bueno, esta ecuación
Tiene muchísimas propiedades, es súper interesante, hay muchísimas cosas que hacer. No creo que la vean en ningún curso de la facultad todavía. No sé, ¿eh? O sea, a lo mejor alguien ve ecuaciones dispersivas, no sé, yo no le enseño. Pero bueno, yo voy a dar cálculo 2, o sea que no les sirvo. Pero bueno, es, digamos, una ecuación no lineal, que es la primera conocida en la literatura donde aparecen ondas solitarias, que son estas que se van moviendo, ¿no? Bueno, ¿por qué también necesitamos otros espacios que no sean funciones continuas? O sea, todo esto es para justificar que las funciones continuas o 100 veces diferenciables, de eso no nos sirven cuando estamos modelando la realidad, ¿sí? Bueno, pues si yo doblo una hoja de papel, la doblo, eso es continuo, ¿verdad? Bien bonito. Si hago esto, pues, o sea, no la rompí, ¿sí? Pero no es diferenciable lo que estoy haciendo. O sea, si yo quiero describir con una ecuación cómo pasé de mi cosita que fue enrollar el papel y ya, ¿no? A esto, pues ya no es diferenciable. Tiene unos picos, o sea, muy feos. Estos son como puras funciones valor absoluto, ¿no? Pegaditas por ahí. Ajá. Y esto, pues ya no digamos, ¿no? Es como para decirles, a ver, no todo es tan bonito como me lo contaron. En realidad, ¿qué pasa? O sea, a lo largo de la historia de las matemáticas, uno va haciendo lo que puede. O sea, no es que hay, ¿no? Así, aquí están las matemáticas y yo digo, necesito estas, y agarro estas y estas las uso porque esas me sirven. Pues tengo este problema, resuélvelo como puedes, ¿sí? ¿Qué herramientas tienes? Pues no sé, las que hay en la época. ¿Qué te tienes que inventar? Pues lo que me tenga que inventar. ¿Qué tengo que agarrar? Lo que pueda, ¿sí? No sé si por ahí, por lo menos cuando yo estaba en la carrera, que fue ayer más o menos, me acuerdo que nos decían, ay, los físicos agarran una función que se llama delta de Dirac, que ni función es, ¿no? Y bueno, en efecto, no es función, ahorita vamos a ver. Pero sí se usa. Entonces, bueno, para todo esto, o sea, para este tipo de espacios que tenemos, de funciones que tenemos, de cosas que están sucediendo en la realidad, pues necesitamos mucho más herramientas que funciones continuas diferenciables, ¿sí? Necesitamos espacios de funciones que reflejen lo que está sucediendo ahí y que en sí mismo tienen una estructura matemática maravillosa, ¿sí? Entonces, hay lo más parecido a lo que nos enseñaron hasta cálculo 4, son lo que se llaman espacios de Hilbert, que son espacios donde tengo definida una cosa que se llama producto interior, que es como normalmente en cálculo dicen producto punto, ¿no? Creo. Pero es producto interior, es un producto interno, ¿sí? Que es una operación binaria en el producto cartesiano de los dos campos sobre los reales, y bueno, que tienen todas estas series de propiedades, esas las pueden estudiar en un curso de análisis funcional, ¿ok? O sea, a ver, ahí van los cursos, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas propiedades le dan a estos espacios de Hilbert, que son espacios de funciones, ¿sí? Una estructura muy buena con la que pueden trabajar casi como si estuvieran en RN, ¿sí? Les digo casi porque en estos espacios, como espacio vectorial, son espacios de dimensión infinita. Claro, hay los de dimensión finita como RN con la norma euclidiana, ¿sí? La que nos enseñaron, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, esa, ¿sí? Esa es la norma euclidiana. Pero si pensamos en otros espacios, cuando trabajamos con espacios de funciones, son espacios donde no tienen una base finita. O sea, no puedo generar a cualquier función, ¿sí? Cualquier función continua, por ejemplo, imaginemos que fueran las continuas, con un número finito de polinomios. Necesitan una serie, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de eso, no tenemos un espacio de dimensión finita.
Y estas cosas que son de dimensión infinita pierden parte de la estructura que teníamos en Rn. Por ejemplo, esta cuestión que vimos en algún cálculo o en análisis, ya no sé, que, bueno, esta es la norma que está asociada al Producto Interior, se tienen, la que nos dan en Rn, ¿sí? ¿Qué es la compacidad? ¿Sí? Que la compacidad es muy fácil en Rn. ¿Qué tenemos? Un conjunto cerrado y acotado es compacto. Tam, tam, se acabó. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ver la compacidad de un conjunto, pues muestran que es cerrado y acotado. Bueno, pues resulta que en dimensión infinita eso no sucede. ¿Sí? Bueno, entonces, los espacios de Hilbert, que es esos donde tengo este producto interior, son espacios vectoriales normados con la norma que me genera el espacio, el producto interior, y que son completos con esa norma. Acuérdense que el ser completo es que toda sucesión de Cauchy converge en el espacio, ¿sí? Entonces, todos los de Hilbert son completos. Si digo de Hilbert, ya estoy hablando de que es completo, ¿ok? Les pongo algunos ejemplos, nada más para que no se vayan sin aprender nada. Rn, luego hay el ED2 chiquito, que son los espacios de sucesiones que son de cuadrado sumable, o sea, la serie de la norma de cada xn al cuadrado, la suma, esta serie, es finita. De ahí se puede dar un producto interno. Yo digo que tomo el producto interior de x con y, x es la sucesión de xn's y y de yns, ¿sí? Pues hago la suma desde n igual a 1 hasta infinito de xn con yn. Y esto es un producto interior, tengo una norma, es completo. De las propiedades que tienen los espacios de Hilbert es la identidad del paralelogramo, que además eso a veces me permite saber si un espacio que me dan es de Hilbert o no, nada más si cumple esta identidad, o sea, si la norma proviene de un producto interior, y satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que lo usamos muchísimo en Rn, pero pues no nos dicen que es para todos los Hilberts, ¿ok? Bueno, sobre estos espacios se puede trabajar con los espacios duales, que son todas las funciones que están definidas sobre el espacio de Hilbert y que toman valores en los reales. Ese se llama el espacio dual de H. Y estos son lineal y continua. La continuidad en espacios de dimensión infinita no es trivial, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí vuelven a aparecer todas las cosas de análisis funcional, que es cuándo es continuo, cómo caracterizo la continuidad, qué me da eso, ¿ok? Bueno, esto no lo voy a ver, me vi muy ambiciosa. Ajá, ok. Entonces, hay un teorema que se llama el teorema de representación de Riesz en los espacios de Hilbert, que dice que a todos los elementos del dual, ¿sí?, les corresponde un elemento del espacio de Hilbert. O sea, lo puedo ver como que estas funciones lineales y continuas, en realidad como si fueran elementos del espacio de Hilbert. Y eso permite trabajar muy bien en esos espacios, ¿sí? Esa es una de las propiedades. Bueno, ahí está. Curso de análisis funcional, puede ser 3 o 4, depende quién lo dé, porque ya ven que esas materias ya son como mucho a elección del profesor, ¿sí? Entonces puede ser análisis 3 o 4. Muchas veces en análisis 3 se ve bien teoría de la medida, pero pues también depende del profesor. En análisis 4 se suele ver análisis funcional o en algún seminario de análisis. Bueno, entonces rápidamente nada más como para que vean de qué hablaba con la delta de Dirac. Bueno, a partir de los conjuntos leves medibles, supuestamente se lo vieron en análisis 1 o 2, ¿ok? Si no lo han visto, pues no se preocupen. Se fijan en funciones que sean integrables y ustedes pueden ver una relación de equivalencia en ese espacio, que es decir, que F está relacionado con G
sí son iguales casi en todo punto, ¿sí? Excepto en un conjunto de medida cero. Entonces tengo esta relación de equivalencia y construyo un espacio vectorial, que es L1 de omega, que es estas funciones integrables módulo esta relación de equivalencia. ¿Sí? Son relaciones de equivalencia, o sea, estoy trabajando con clases de equivalencia. ¿Sí? Bueno, en general se puede trabajar con los LPs para P entre 1 y infinito, y son los que la potencia P de F está en L1, en estas clases de equivalencia, ¿sí? Y bueno, estos tienen más que estructura de espacio de Hilbert, una cosa que se llama espacios de Banach, ¿ok? Que es un espacio normado, y son completos con la norma, ¿sí? Bueno, el infinito son los acotados, son las funciones acotadas, y en estos espacios tenemos lo que se llama la desigualdad de Hölder, que me dice que si una función está en LP y otra está en LP', donde 1 más P más 1 entre P' vale 1, por ejemplo, si P es igual a 2, P' es igual a 2, y lo que estoy haciendo es dar la desigualdad de Schwarz, igualita que se las di antes, ¿sí? Es esta cosa está acotado por la norma de F en LP, por la norma de G en LP'. Estas son los espacios de Lebesgue, ¿va? Bueno, vamos a decir que un conjunto está fuertemente contenido en otro si cuando yo tomo la cerradura del omega', eso está contenido en el otro, o sea, no toco las fronteras del otro, ¿sí? Bueno, y LP-log son aquellos que cuando, o sea, por ejemplo, en R, ¿sí? La función constante 1 no es integrable. Porque pues, es que es el área abajo de la curva, ¿no? La integral. ¿Sí? Calculan en el área, es infinita. Pero es una función que es localmente integrable. ¿Por qué? Porque cuando yo me fijo en un intervalo acotado y me fijo en la función característica de eso y lo multiplico por la constante 1, eso es integrable. Pues, ¿qué me va a dar? La longitud del intervalo, nada más. ¿Sí? A la función constante 1. Bueno, los LP-logs son aquellos que cuando integro sobre estos fuertemente contenidos, eso es finito, ¿sí? Entonces, es como cortar los no acotados, ¿no? O sea, los que no son compactos. Me fijo en cosas más chiquitas. Bueno, entonces en esos LP-logs, o sea, puedo construir una cosa que se llaman distribuciones. ¿Cuál es la idea de las distribuciones? ¿Qué decíamos de la función valor absoluto? No es diferenciable, ¿no? Bueno, no es diferenciable. Es diferenciable casi siempre, menos en un punto, ¿sí? Entonces, yo podría intentar derivar la función valor absoluto. Me dices, no, me dijeron en mi clase de cálculo 1 que no puedes derivar la función valor absoluto, prohibido, es pecado mortal. No, pues no es cierto. Sí es diferenciable. ¿En qué sentido? En el sentido de distribuciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en el sentido de distribuciones? Me agarro funciones de clase C infinito, súper bonitas, las más bonitas que quieran, que tengan soporte compacto. Es decir, son 0 fuera de un compacto. Eso es lo que quiere decir tener soporte compacto. Y entonces voy a multiplicar a mi función feita, no tiene que ser demasiado fea, por si no la puedo diferenciar. La voy a multiplicar y voy a integrar en la región. Creo que puse el ejemplo de valor absoluto. Ajá. Y eso, pues si yo le paso, hago integración por partes, le mando todas las derivadas a la función de clases infinito con soporte compacto, pues puedo ver qué me da. O sea, integrar por partes me enseñaron. Podré integrar la función valor absoluto contra una función de clases infinito por partes, o sea, puedo tomar una derivada de valor absoluto contra una función de clases infinito e integrar por partes, pues sí, ¿no? Le mando todo al vecino, porque la función valor absoluto no es diferenciable, me queda algo, y eso que me queda, pues lo uso con la fórmula de integración por partes, ¿sí?
Eso es la idea de las distribuciones. Bueno, aquí les puse muy larguito lo que quiere ser, pero lo que quiere decir es una distribución, es una cosa que va de las funciones de clase C infinito con soporte compacto y toma valores en los reales. No dije función, es una distribución, pero bueno, es una aplicación, ¿sí? Que tiene un sentido de continuidad, y yo me fijo en las evaluaciones de esta cosa en las funciones de clase C infinito con soporte compacto. Por ejemplo, si tengo una función en L1 log, voy a definir la distribución de t aplicada a phi, va a ser la integral sobre omega de mi función t, que es localmente integrable, habíamos dicho, por una función de clase C infinito con soporte compacto. Esto, por la desigualdad de Hölder, es acotado. Esto es un número real. Entonces, esto siempre lo puedo hacer. Y eso, pues, es una distribución, ¿sí? Se puede ver que es lineal, que tiene este sentido de continuidad que puse en la transparencia anterior que no les expliqué, ¿sí? Pero tiene sentido hablar de eso. Y ya. Y puedo sumar dos distribuciones, me va a dar otra distribución, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esta distribución es un espacio vectorial. Bueno, la delta de Dirac, la famosa, no funciona, en efecto, no es una función. Lo que es una distribución. ¿Qué hace la delta de Dirac? La delta de Dirac, si yo se la aplico a cualquier función de clase C infinito con soporte compacto, la evalúa en el punto x0. Normalmente se toma la delta de Dirac en 0, en el punto x0 igual a 0, ¿sí? Si ustedes oyen de repente, la delta de Dirac es en el punto 0. Dicen que es un pulso infinito en 0, ¿sí? Bueno, es un pulso infinito en 0 de alguna manera, pero lo que es una distribución. Esto, cuando yo tengo phi, una función de clase C infinito con soporte compacto, siempre puedo evaluar a la función en el 0, ¿por qué no? Pues si es una función de clase C infinito, ¿no? La puedo evaluar, pues está bien definido, y es lineal, y es continuo en el sentido que les puse. El problema es que no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque justamente, si yo intento escribirla como esta integral de una función localmente integrable por la phi, pues no hay ninguna función que me haga esto, ¿sí? No hay una t localmente integrable que me diga, yo a phi en x0 la puedo escribir como esto. Bueno, eso se puede demostrar, ¿sí? Bueno, esto me lleva a análisis, bueno, ahí depende dónde, análisis funcional, análisis 4, o estaba yo viendo que alguien va a dar un curso de ecuaciones diferenciales 2 donde van a ver esto, ¿sí? Justamente derivar en el sentido de distribuciones y espacios de Sobolev, que es derivar como distribución. ¿Qué quiere decir derivar como distribución? Pues yo le aviento todo a la función de clase C infinito con soporte compacto e intento integrar por partes. Entonces, lo que digo es, si yo tengo una distribución, quiero tomar la derivada de orden alfa de esa distribución, pues a la distribución, quién sabe qué le puedo hacer, pero a la vecina, que es la función de clase C infinito con soporte compacto, la puedo derivar tantas veces yo quiera. Entonces, ¿qué hago? Digo que la derivada de orden alfa, pues es -1 al número, a la magnitud de mi orden de derivada que tenga, pues porque cuando integro que por partes, ¿qué pasa? Si yo hago un día vi una vaca vestida de verde, ¿verdad? Había un signo menos por ahí, ¿sí? En el menos, pues cuando integro por partes una vez, se me va un menos del otro lado, ¿sí? Y entonces, ¿qué me queda? Que esta derivada de mi distribución por phi, que es la función de clase C infinito con soporte compacto, lo veo como si integrara por partes. Entonces, ¿qué me queda? -1 a la potencia alfa por t evaluado en esa derivada de orden alfa de la phi. La phi es infinitamente diferenciable, ahí le puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, valor absoluto. Ahí está el valor absoluto. ¿Cómo derivo a valor absoluto? G es valor absoluto, ¿sí?
Bueno, si yo estoy en el intervalo menos 1, 1, la función valor absoluto es localmente integrable, ¿sí? Entonces, ¿qué sería aplicar esta forma de integración por partes? Pues G' de phi es menos, me queda ese menos 1, por G de phi'. Esto lo puedo calcular. Esto es la integral de menos 1 a 1 del valor absoluto de x por phi' de x. ¿Sí? Y luego, ¿qué tengo? ¿Quién es el valor absoluto de x? Pues entre menos 1 y 0 vale menos x, o sea, este menos con este me da, con el menos x me da más, me da x por phi' de x, y el valor absoluto de x en 0, 1 es x. ¿Sí? Me queda x phi' de x. Ah, bueno, pero esto ya lo sé integrar por partes, ahí tengo permiso de integrar, ¿sí? Ahí integro por partes, ¿qué me queda? Pues el phi' se me va a la x', que es 1, entonces me queda phi de x, luego me queda x phi de x de menos 1 a 0. En 0 vale 0 porque x vale 0, en menos 1 vale 0, ¿por qué? Porque estoy tomando funciones de clases infinito con soporte compacto. Es 0 fuera de un compacto y estamos en el intervalo menos 1, 1 abierto. Entonces, fuera de cualquier compactito contenido en el menos 1, 1 es 0. Entonces, en particular en la frontera vale 0. Y entonces, pues ya puedo hacer todas esas integrales por partes, me queda esto, y eso me dice que la derivada de la función valor absoluto es una función que no es continua, pero en un punto no me importa qué haga, ¿sí? Y es la función menos 1 si estoy entre menos 1 y 0, y 1 si estoy entre 0 y 1. Y bueno, ya me voy más rápido. Si derivan la Heaviside, que es la función que es 0 entre menos 1 y 0, y 1 entre 0 y 1, lo que obtienen es 2 veces la delta de Dirac en 0. Eso les da la delta de Dirac, o sea, la delta de Dirac es una distribución, es la derivada de una función que sí es localmente integrable. Eso sí se puede calcular, ¿va? Bueno, ya no les veo todo esto. Simplemente los espacios de Sobolev van a ser un subespacio de L2, estas clases de equivalencia que les dije antes, cuya derivada en sentidos de distribuciones también está en L2. Y con esas se trabaja para resolver estas ecuaciones diferenciales parciales. O sea, donde vamos a trabajar es en estos espacios, y en ese sentido se define la solución, por ejemplo, del problema de Poisson. Ya no me importa esta solución que tenía yo que encontrar la función de Green, que era muy complicada, que casi nunca existe, ¿sí? Simplemente decir, bueno, pues yo integro por partes, y entonces lo que tengo que resolver es una cosa de este estilo, ¿sí? Para todo phi, estas funciones de clases infinito con soporte compacto. Bueno, de hecho menos, para toda phi en este espacio de Sobolev que les estoy definiendo, que son las cuyas derivadas en sentido de distribuciones viven en L2. Entonces, esto es lo que se llama solución débil. Y eso, pues, hay teoremas que dicen que tienen solución. También tiene que ver con métodos variacionales, tiene que ver con minimización de funcionales, ¿sí? Y bueno, de nuevo, ¿en qué cursos? En análisis funcional 3, 4 o en algún seminario de análisis. Y en esta ocasión, por lo que dicen los resúmenes de algunos programas, está en ecuaciones diferenciales parciales 2. También hay un curso de Miguel Ballesteros donde va a haber, no me acuerdo cuál es, análisis 4 creo que es, pero busquen Miguel Ballesteros, también va a hablar de estas cosas. Y bueno, pues nada más. ¿Alguna pregunta que no sea muy larga, porque tenemos el tiempo encima para Luz? ¿No? Los dejé mareados. Sí, pregunten, pues, no vayan a preguntar cosas feas. No vayan a preguntar de planes de austeridad. No, por favor. O sea, no. Bueno. Si nadie pregunta, yo, ¿cómo le dirías
a los estudiantes que andan en la transición de dejar los cursos de cálculo, ¿cuál es la diferencia entre el análisis funcional y el cálculo, así en unas palabras, o cómo les... A ver, en cálculo estás estudiando como propiedades muy específicas de las funciones. Y en análisis funcional, lo que estás estudiando son espacios vectoriales que tienen toda una estructura detrás, donde es lo que decía, los espacios de Hilbert, ¿no? Se parecen a lo que aprendimos en RN, las propiedades que tienen RN, como conjunto de números, ¿no? Bueno, de parejas ordenadas, ¿sí? Cuando uno pasa a análisis funcional, pues vamos a trabajar con espacios de funciones. Son espacios vectoriales de funciones. Tienen propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Pero también tienen estas propiedades, que si la dualidad, ¿no? Que si son completos, que si no son completos. Bueno, eso ya lo tenemos en RN, ¿no? La completez y demás, pues eso ya se han visto, que si un conjunto es completo, que si no, que si los racionales, que si se agarran un intervalito y le quitan un punto, pues ya, ¿no? Ahí ya no convergen las cosas dentro de ese espacio. Se ve mucho eso en análisis, ¿no? O sea, estudiar muy en profundidad ese tipo de cosas. Y dar una estructura a todos estos espacios de funciones, pues que pueden sonar feos, pero en realidad tienen una estructura muy fuerte, ¿no? O sea, que estos espacios de funciones son herramientas bien potentes, pues para trabajar, o sea, en abstracto, bueno, a mí me apasionan, eso seré yo que tengo ahí un... Pero además son una herramienta fundamental para cosas aplicadas, ¿sí? Porque incluso si ustedes quieren hacer simulaciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales, tienen que entender estos espacios, porque las convergencias que van a tener son en estos espacios, ¿sí? El tipo de aproximaciones que están haciendo son con funciones que están en estos espacios. Entonces van a hacer análisis numérico. Yo he de decir que cuando en el doctorado tomé un curso de análisis numérico, lo que más aprendí fueron espacios de Sobolev. Aprendí muchísimo espacios de Sobolev. El maestro no era muy bueno en análisis numérico porque nunca aprendió una computadora, ¿no? Entonces, análisis numérico súper teórico, pero nada más, ¿no? Jamás en mi vida he hecho una simulación numérica, pero sí sé que hacen falta espacios de Sobolev. Digo, hay gente, no sé, Pedro González Casanova, o sea, más gente que sí trabaja realmente en numérico en la UNAM, y pues trabajan en estos espacios. En cuanto uno se acerca a las parciales, pues son con lo que hay que trabajar, porque ya vieron que el mundo real no es diferenciable, ¿no? Nada más. Muchas gracias. De nada, Frank. ¿A quién te lo doy a ti?